Felix Sommerfeld fue un agente del servicio secreto alemán en México y Estados Unidos entre 1908 y 1919. Francisco I. Madero lo nombró jefe del servicio secreto mexicano durante su presidencia. Trabajó como diplomático y comprador de armas para Venustiano Carranza y Francisco Villa, y dirigió la parte mexicana de la estrategia de guerra de Alemania en América del Norte entre 1914 y 1917. Felix Abraham Sommerfeld nació el 28 de mayo de 1879 en la provincia prusiana de Posen, Alemania. Creció en un hogar judío de clase media y fue el menor de la familia. Después de terminar la escuela secundaria, Sommerfeld comenzó a estudiar en Berlín como ingeniero de minas. Sin embargo, por razones desconocidas, se retiró y viajó a los Estados Unidos en 1898 para visitar a su hermano. En la emoción por el estallido de la guerra hispano-estadounidense, el joven de 19 años se unió al ejército, pero desertó unos meses después. En 1900, Sommerfeld, esta vez como soldado alemán, fue a la guerra en China para desmantelar el levantamiento de los Boxers. Cuando regresó en 1901, completó sus estudios de ingeniería minera y volvió a los Estados Unidos en 1902. Después de permanecer brevemente con su hermano Julio en Chicago, Sommerfeld se dirigió a Occidente como buscador de negocios mineros. Viajó a través de Arizona en Estados Unidos y en México por Sonora y Durango hasta 1905, cuando regresó a Chicago sin nada de dinero. No se sabe mucho acerca del aventurero alemán entre los años 1906 a 1908. Es posible que haya regresado a Alemania y recibido capacitación en el servicio secreto de Berlín. En 1908 apareció en Chihuahua, México, y volvió a trabajar como ingeniero de minas, aunque en realidad se había convertido en un informante del gobierno alemán. Sommerfeld hizo todo lo posible para averiguar sobre el movimiento antirreeleccionista dirigido por el terrateniente adinerado de Coahuila, Francisco I. Madero. Después de las elecciones que llevaron a Porfirio Díaz a otro mandato como presidente en 1910, estalló la Revolución Mexicana. Sommerfeld aparentemente trabajaba para la agencia de noticias Associated Press, pero presentaba informes de inteligencia periódicos para el gobierno alemán. Cuando las fuerzas que apoyaban a Madero lograron derrocar a Porfirio Díaz en mayo de 1911, Sommerfeld se unió al séquito del nuevo presidente, primero como asistente personal y luego como el jefe del Servicio Secreto de México. Bajo la dirección del hermano del presidente, Gustavo Madero, Sommerfeld dirigió dicho servicio. Él ayudó a reprimir el levantamiento de Pascual Orozco en la primavera de 1912, en el curso de la cual dirigió la mayor cantidad de organizaciones de servicios secretos extranjeros que jamás haya operado en Estados Unidos. En realidad, el embajador alemán Paul von Hinze había comisionado a Sommerfeld para que sondeara los propósitos de los hermanos Madero respecto a un tratado México-norteamericano. Ernesto Madero, tío de Francisco, era el ministro de Hacienda, y en una carta a Sommerfeld escribió que el gobierno no tenía la intención de firmar ningún tratado de reciprocidad con los Estados Unidos. Esta información tranquilizó al gobierno alemán. Un comerciante alemán de apellido Mardus le propuso a Madero implementar el servicio militar obligatorio como en Chile, que le compraba armas y entrenamiento a Alemania. Al parecer, Madero se interesó en la propuesta y el 13 de septiembre de 1912, el ministro alemán en Santiago de Chile informó que el agregado militar mexicano tenía la misión de recopilar datos en Chile para adoptar el sistema militar alemán. El derrocamiento de Madero a principios de 1913 no permitió concretar el plan. La organización del servicio secreto que construyó Sommerfeld incluía a mexicanos-estadounidenses, expatriados mexicanos y otros agentes alemanes como Horst von der Goltz y Arnold Krumheller, así como dos de los mercenarios más notorios de la década, Sam Dreven y Emil Louis Holnda. Mientras trabajó al servicio de Madero, Sommerfeld había establecido relaciones muy estrechas con dos grupos con los cuales tendría contactos aún más estrechos en años posteriores: el gobierno alemán y los círculos económicos norteamericanos. Durante la Decena Trágica, Hinze le concedió asilo en la legación alemana y se encargó de gestionar su salida del país. Sommerfeld se dirigió entonces a Washington, donde renovó y fortaleció una relación iniciada durante el periodo maderista con Sherburne Hopkins. Este
era uno de los agentes más influyentes de los intereses económicos norteamericanos ante el gobierno de los Estados Unidos. Y según Hintze, organizador de revoluciones latinoamericanas promovidas y financiadas por dichos intereses. Hopkins proporcionó fondos a Sommerfeld y le indicó que se pusiera a disposición de Carranza. Con el talento retórico que lo caracterizaba, Sommerfeld pronto se convirtió en el intermediario que gestionó las negociaciones entre Carranza y William Ballard Hale, representante especial del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Carranza llegó a tener tal confianza en Sommerfeld que lo envió a Chihuahua a trabajar con Villa y a espiar sus actividades. Sommerfeld espió a Villa, pero no en beneficio de Carranza. Al parecer envió informes sobre la situación en México tanto al agregado naval alemán en los Estados Unidos, Boyd, como a Hopkins. Al mismo tiempo, se ganó la confianza de Villa y se convirtió en uno de sus principales agentes en los Estados Unidos y en intermediario suyo ante los militares norteamericanos, en particular ante el general Hugh Scott. Su conexión con los revolucionarios mexicanos le resultó sumamente lucrativa, ya que obtuvo la concesión exclusiva para la importación de dinamita, lo cual le reportaba ganancias de $5,000 mensuales y era además uno de los principales compradores de municiones para el ejército de Villa. Cuando Venustiano Carranza se declaró contra Huerta y creó el movimiento revolucionario constitucionalista, envió a Sommerfeld a El Paso y a San Antonio para comprar armas para los revolucionarios. El acceso a las armas fue un elemento clave de un movimiento militar exitoso. La adquisición de armas del norte de México por la frontera era más fácil que en el sur de México, donde operaban los zapatistas. Sommerfeld también funcionó como enlace entre el gobierno de los Estados Unidos y Carranza. En la primavera de 1914, Sommerfeld comenzó a trabajar más de cerca con Francisco Villa, comandante de la División del Norte. Cuando Villa y Carranza rompieron su alianza después de la derrota de Huerta en julio de 1914, se produjo una guerra civil entre los ganadores, una guerra de facciones. Sommerfeld se quedó con Villa como su principal comprador de arma en los Estados Unidos. En ese momento había un grupo de hombres que supervisaban la exportación de productos agrícolas a los Estados Unidos y la importación de armas norteamericanas a México. Estos hombres estaban ligados a grandes compañías norteamericanas. Y ahí también estaba Felix Sommerfeld, que además de monopolizar la importación de dinamita, mantenía estrechas ligas con la Standard Oil de Rockefeller. Sommerfeld también presionó al gobierno de los Estados Unidos en nombre de Villa para recibir reconocimiento diplomático. Esta tarea lo acercó más al general Scott y al secretario de Guerra estadounidense Lindley Miller Garrison, a quien ayudó en numerosas ocasiones cuando los ciudadanos estadounidenses se encontraban en problemas en México. Sommerfeld fue interrogado luego de la misteriosa desaparición del destacado escritor Ambrose Bierce, quien se había unido a las fuerzas de Villa, pero desapareció sin dejar rastro. En esos momentos, los Estados Unidos ya habían ocupado el puerto de Veracruz, y entre sus objetivos estaba detener el desembarque del buque Ipiranga, que transportaba las armas que el vicecónsul ruso Leon Rast había comprado en Estados Unidos. Dichas armas se enviaron al puerto ruso de Odessa y de ahí a Hamburgo, donde el Ipiranga las cargó para llevarlas a México. El embarque consistía en 10,000 cajas de cartuchos de calibre 30, 4,000 cajas de cartuchos de 7 milímetros, 250 cajas de cartuchos de calibre 44, 250,000 rifles, 1,000 cajas de carabinas 14-30 y 20 ametralladoras con un valor de $607,000. Después de todo, el Ipiranga desembarcó las armas para el gobierno de Victoriano Huerta el 27 de mayo de 1914 en Coatzacoalcos. Hay que recordar que el buque de carga Ipiranga fue el que trasladó a Porfirio Díaz a Europa después de su renuncia. Quien escoltó a Porfirio Díaz de México hasta el puerto de Veracruz fue Victoriano Huerta. En agosto de 1914, Sommerfeld se mudó a Nueva York aparentemente para representar los intereses de Pancho Villa, pero en realidad trabajó para el agregado naval alemán Karl Boyd. En su función como especialista en asuntos mexicanos, Sommerfeld ayudó al gobierno alemán a vender armas y municiones que habían comprado para mantenerlos fuera de las manos enemigas de la Entente.
Sommerfeld tenía un gran conocimiento de las fábricas de municiones de Estados Unidos, sus capacidades, estado de pedidos, etc. Sus informes de inteligencia tuvieron una gran influencia en la formulación de la estrategia de guerra de Alemania frente a los Estados Unidos. En 1915, Sommerfeld entregó un gran número de armas a Pancho Villa y su División del Norte, cuyo valor se estima en alrededor de $340,000 de aquella época. Villa fue derrotado por el ejército constitucionalista al mando de Álvaro Obregón en una serie de batallas, la más famosa de las cuales fue la Batalla de Celaya, y Villa se convirtió en un líder guerrillero. En el mes de mayo, el jefe de la propaganda alemana en los Estados Unidos, Bernhard de Burr, informó sobre los embarques norteamericanos de material de guerra a los aliados. También comunicó una conversación que tuvo con Sommerfeld, informando que todos los contratos de los productores de armas estadounidenses contienen una cláusula según la cual los mismos quedan nulificados si los compradores entraban en conflicto con los Estados Unidos. El gobierno estadounidense estaba en contra de la intervención en México, pero los militares y los gobernadores de Texas y Arizona estaban a favor. Hubo un incidente en la frontera con Arizona que casi la provocó. El jefe de Estado Mayor norteamericano fue enviado por el presidente Wilson a la frontera por consejo del secretario de Guerra Garrison para negociar con Villa. Estas negociaciones se efectuaron por conducto de Sommerfeld. En ese momento le hubiera sido muy fácil provocar una intervención de Estados Unidos en México, que tendría como consecuencia el embargo de pertrechos de guerra a los aliados. Los aliados habían hecho un pedido de 400,000 fusiles a las fábricas Winchester y Remington, quienes entregarían de 14 a 18,000 unidades por mes. En marzo de 1916, Villa y un pequeño grupo de hombres atacaron la ciudad de Columbus, Nuevo México. El ataque de Columbus causó bajas civiles y llevó a los Estados Unidos a enviar al general Pershing a la misión punitiva, que no tuvo éxito en su intento de capturar a Francisco Villa. Sommerfeld, quien había ofrecido al gobierno alemán en mayo de 1915 crear un incidente que provocara una guerra entre los Estados Unidos y México, se convirtió en el principal sospechoso del ataque de Villa a Columbus. Sin embargo, ningún investigador o historiador han podido demostrar la participación de Sommerfeld. Se sabe que entre 1915 y 16 Sommerfeld mantuvo relaciones muy estrechas con el servicio secreto alemán y con Villa. Agentes del Departamento de Justicia norteamericano declararon que entre abril y agosto de 1915 había depósitos por $340,000 en una cuenta a nombre de Sommerfeld. Después comprobó que ese dinero había sido pagado a la Western Cartridge Company para el envío de armas a Villa. Sommerfeld declaró al Departamento de Justicia que había roto todo contacto con Villa una vez que Carranza fue reconocido por los Estados Unidos. Incluso envió un telegrama de protesta a Villa por el fusilamiento de unos ingenieros mineros norteamericanos en Santa Isabel. Calificó dichas muertes como el mayor crimen cometido en México. El 28 de marzo de 1916, el embajador alemán en los Estados Unidos escribió en un informe que no debía de sorprender que se haya intentado vincular el ataque de Villa a intrigas alemanas y presentar a Alemania como el verdadero instigador de los disturbios, y que no se había aportado ninguna prueba de esa aseveración. En junio de 1917 llegó a México Kurt Hanke para asumir la dirección del servicio secreto de la Marina Alemana en América del Norte. Fue esta agencia la que realizó la mayor parte de las actividades secretas de Alemania en México. Planearon la destrucción de los campos petroleros mexicanos. Después de que los Estados Unidos le declararan la guerra a Alemania, se descubrió que Sommerfeld era agente alemán y fue detenido por las autoridades norteamericanas. Los planes de la Marina para sabotear los campos petroleros mexicanos no se realizaron y las actividades secretas del agregado naval alemán Boyer en Estados Unidos eran tan evidentes que el gobierno lo declaró persona non grata y lo expulsó del país. En junio de 1918, Sommerfeld fue encarcelado en Fort Oglethorpe, Georgia, como un enemigo extranjero. Fue puesto en libertad en 1919. Se han registrado algunos viajes de ida y vuelta a México en los años 20 y 30. Sin embargo, el agente alemán desapareció en la década de los 30 sin dejar rastro. Esto fue los hechos de la historia.
Yo soy Manuel Palomino.